Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de estampado personalizado. En esta ocasión vamos a estampar un diseño en el corazón en DTF que nos lo acaba de pedir un cliente, un centro de capacitación, y va a hacer una exposición en un lugar, así que me pidió unas playeras de dry fit blancas para estar más acorde a la ocasión. Entonces, más aparte, el mismo cliente me pidió si le estampara un mantel. Este mantel vamos a hacerlo en sublimación. Esta tela es 100% poliéster, así que ahorita les voy a mostrar el proceso para cada una de ellas. Bueno, antes de comenzar, les había comentado anteriormente que la impresión de TF es una incorporación o hemoplasmado de tinta en un film, ¿sí? Y se tiene que imprimir en modo espejo. ¿Qué quiere decir modo espejo? Bueno, que se va a imprimir invertido. Ustedes ven el diseño de esta manera, de su lado correcto, como se debe de leer, pero al momento de cambiarlo en modo espejo, pues va a estar al revés, ¿no? Entonces, eso es para que cuando termine la impresión, se añada un polímero especial para poderlo estampar correctamente en la prenda, y al momento de que se estampe y desprender, se va a ver de su orientación correcta. De igual manera, es la misma mecánica en la cuestión de sublimación, pero se imprime en un papel especial que puede encapsular un poquito más la tinta, pero también se imprime en modo espejo, ¿sí? Esta impresión de sublimación, sí, es del centro de capacitación, y en este caso la parte técnica del mismo centro de reparación de computadoras, celulares y más que nada la creación o el ensamblado, se puede decir, el montado de computadoras gamer. Entonces, este diseño estos dos diseños de sublimación es tamaño para que se incorpore bien en la plancha, que la plancha es un tamaño de 40 por 60 centímetros, entonces ese es el tamaño más o menos que manejamos en este. No recuerdo muy bien el tamaño correcto, pero va a estar en esa plantilla, se podría decir, para que no sobresalga y que se realice en una sola planchada, ¿sí? Ahorita les muestro el proceso. Y pues el tamaño del logo que va a ir en el corazón es aquí un circulito, ¿sí? El tamaño es de 9 por 9 centímetros y va a ir en el lado izquierdo. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar el proceso para que ustedes lo vean a detalle. Bueno, ya estando aquí en la plancha para realizar el estampado, vamos a utilizar nuevamente la regla para poder orientarnos en la posición correcta donde podamos colocar, o más que nada el espacio correcto para poder colocar el estampado en el corazón. Aquí tengo la regla, vamos a utilizar también las manos para darnos una orientación más acertada conforme la regla, y un aditamento, pues una ayuda un poco más rústica, se podría decir, ¿no? Teniendo en cuenta esto, y vamos a darnos al ras de aquí de la línea. Bueno, ya tenemos la primera. Les comentaba, en este caso, como no es tan chiquito el diseño, pues no es necesario estar utilizando la cinta térmica. Sí se puede utilizar, nomás para tener más adecuado que no se mueva, pero no es tanto la aplicación. Si no se sienten seguros en eso, pues sí, utilícenla, se la recomiendo mucho. Pero como ya que tengan callo o lo que sea, pues ya se la pueden aventar de esta manera, ¿no? Ok, tenemos aquí una. Bueno, ya teniendo aquí, vamos con un trapo, pasarle para hacer un poquito más de presión y que se pueda adherir correctamente. Ok, le damos respiración para que se pueda enfriar un poco más rápido, y vamos con la siguiente. En esta ocasión nomás nos pidieron dos,
porque nomás va a ser muy poquita gente la que va a estar en la parte de staff, así que tenemos solamente a estas dos. Entonces de aquí les voy a mostrar, les digo, la temperatura para esto, para el DTF, la que usamos nosotros es 180 grados centígrados por 10 segundos. Al momento de levantar o en el que suene la plancha y levantar, pues se hace entre 11 12 segundos o 2 o un segundo adicional para hacer entre 11 o 12. Entonces es lo que les recomiendo a mí que me funciona para poder hacer un buen estampado con DTF. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos esto, corroboramos y colocamos el logo en el corazón y aquí está. Listo, ya tenemos los dos estampados, fácil, rápido, sencillo y en pocos segundos. Ya nomás lo único que tenemos que hacer es esperar que se caliente la plancha uniformemente, más que nada para que abarca un poquito más de espacio, ¿sí? Se pueda calentar correctamente y que no se vea difuminado o que se vea el diseño sin tanto color, ¿no? Entre más presión y que abarque más tiempo en la plancha, abarque un poco el tiempo correspondiente más que nada y que esté calentado uniformemente para que pueda salir los colores tal cuales como los estamos editando en la computadora, ¿sí? Entonces, ahorita les muestro. Primero voy a recortar los logos para poderlos centrar en la tela y que te esté lo mejor posible. ¿Sale? Ahorita les muestro todo el proceso. Bueno, aquí tenemos ya fría la prenda y pues desprendemos, ya en frío pues se desprende muy fácil. Y aquí tenemos listas las dos prendas. Ahorita nos vamos a ir. Bueno, estamos ahorita ya en la parte de plasmar, estampar la parte de sublimación. Entonces para sublimación, lo que les había comentado es igual que el del TF en cuestión de que se tiene que imprimir en modo espejo. Bueno, para poder utilizar la sublimación necesitamos el papel especial, tinta, obviamente la máquina con las tintas necesarias, con las tintas especializadas para sublimar, dado a que la técnica de sublimación es que al momento de que se planche el diseño en modo espejo, la tinta se va a gasificar y se va a impregnar en la tela. Y la tela tiene que ser 100% poliéster. Se puede utilizar poliéster de color siempre y cuando sea un color claro en el cual se pueda plasmar el diseño. Ya que sea un color oscuro, negro o azul marino, no se va a notar la verdad. Y el problema con esto es de que necesita un fondo blanco, a diferencia del DTF que lo podemos imprimir arriba de cualquier color, dado a que tiene una capa, una tinta aparte del CMYK, tiene una tinta blanca de fondo, y en sublimación pues no hay una tinta blanca. Si se impregna directamente la tinta hacia el papel, pues tiene que ser una impresión, en este caso como se ve aquí, tiene que ser fondo blanco para que se note tal cual los colores. Ya en dado caso que sea una prenda clara, que no sea blanca, pues van a cambiar los colores, la tonalidad, por la cuestión del fondo que trae. Entonces, ¿qué más ocupamos? Pues ocupamos cinta térmica. En este caso tengo otra cinta especial que es un poquito más ancha, dado a que la impresión que realizamos es un poquito más grande, entonces para que pueda abarcar más la parte que se adhiere el pegamento a la tela, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, lo vamos a recortar. Ahorita vamos a hacer cama rápida y de aquí lo vamos a pasar a la plancha, y en la plancha vamos a tener la misma temperatura, pero de 180 grados, pero con un tiempo más prolongado. Vamos a hacer la prueba de 55 segundos
y una vez que esté en 55 segundos vamos a checar si se impregnó totalmente. Si falta, si se ve un poco clara, vamos a darle un poquito más de tiempo para que se pueda plasmar toda la tinta necesaria en la tela, ¿sí? Entonces, voy a cortar esto, voy a hacer rápido y ahorita nos pasamos ya a la plancha. Bueno, ya estamos aquí en la plancha de nuevo y ya tenemos recortados los dos pedazos de los dos logos en tamaño ya un poquito más grande. Bueno, si se han preguntado más que nada en qué tamaño imprimimos la sublimación, tengo mi proveedor que me puede imprimir de 1 metro por 1 metro lineal. Entonces, no les sabría decir qué tipo de máquina es, qué marca sea, pero es una impresión de gran formato. La utilizan la mayoría de las personas que se dedican a sublimar en tamaño de formato amplio, es para la elaboración de playeras deportivas o de equipos totalmente en sublimación, ¿eh? Como la de la selección o algo por el estilo, de esa manera, ¿no? En ámbitos deportivos o en ámbitos de uniformes o algo por lo general. Entonces, el cliente me pidió este mantel con los logos un poquito más grandes, por eso los mandamos a imprimir de ese formato. Entonces, generalmente cuando manejo sublimación, antes lo manejaba en hojas tamaño carta o tamaño oficio, pero por la cuestión de que no nos llegaba tanto trabajo en cuestión de sublimación, pues teníamos que nosotros estar gastando hojas para que no se tapara la impresora. Entonces, en la cuestión de ese desperfecto, pues nosotros dejamos un poquito de lado la impresora por la cuestión de, no sé, irnos de salirnos de a lo mejor a un lado, vacaciones o algo, pues aún así el mantenimiento era un poquito detallado o con casi muy minucioso para que pudiera tener la impresión correcta. Al momento de que pasa eso en los conductores de la tinta de la impresora, pues se seca y pues es mucho batallar y sale mal la impresión, salen rayas, tenemos que estar gastando mucho material para hacer pruebas, para gastar tinta por la cuestión de que la impresión no sale tal cual como uno desea o los colores que tienen que salir, ¿no? Entonces, para eso mejor optamos por mandarlo a un proveedor y que se dedica todos los días a imprimir en este formato y en este tipo de tinta. Así que pues ya la cuestión es de que sale un poquito más en cuestión económico para nosotros la sublimación, más que nada las impresiones en sublimación, y ya lo podemos nosotros pasar a una prenda o a una tela que es en este caso, ¿no? Entonces, para sacar la ubicación del espacio, lo que vamos a hacer es doblar la tela a la mitad, tanto de lo largo como lo ancho. Esta tela mide aproximadamente 4 metros de largo y 1.5, 1,5 metros de ancho. Entonces lo que vamos a hacer es doblarla de largo a los 2 metros y de ancho vamos a doblarlos a los 75 centímetros. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, para no estar con la regla y nada, pues doblarla extremo a extremo para sacar las medidas de la mitad, y esa medida, ese doblez, lo vamos a planchar para que se marque una cruz en la tela y poder nosotros acomodar más fácilmente el logo en el espacio que debe de ir. Entonces, tiene que estar pues en este caso de izquierda a derecha, primero el logo del centro de capacitación, ¿sí? Que es Conexión Educativa, y del otro lado el desglose, o en este caso el taller que manejan de reparación de celulares o de computadoras. Entonces vamos a doblarlo y desde ahí vamos a empezar a sacar las medidas. Ok, ya tenemos aquí ya la tela. Si pueden observar, aquí está el doblez que hicimos con la plancha, si es que se puede lograr ver el doblez,
y el doblez de la mitad, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto, pues ya sí batallamos un poquito, porque si se pueden dar cuenta aquí, tuvimos que enrollar la tela para poder hacer que el pliego estuviera lo más extendido posible. Bueno, entonces aquí ya tenemos el diseño. Sí, lo voy a poner así para que vean cómo va a quedar. Aquí va a estar de esta manera para que puedan ver el tamaño que abarca la plancha y el diseño. ¿Sale? Entonces aquí lo único que me faltó para no tener problemas al momento de pegar el diseño a la tela, para poderlo colocar lo más al ras que se pueda. Listo. Ok. Vamos a corroborar. Ahí está. Y lo vamos a voltear. No sé si se alcanza a ver que es un poquito translúcido el papel, para que puedan ver lo que va a abarcar. A diferencia del DTF, como este es papel, la tinta hace que se humedezca el papel, entonces por eso tiende a doblarse. Y más que nada para traslado del trabajo, ¿verdad? Cómo lo entregan y cómo uno se lo lleva a su taller, pues se lo tiene que llevar en rollo. Más aparte de eso, pues ya sí es un poquito batalloso al momento de estar acomodando el diseño, y en este caso del gran formato. Entonces vamos a pegar esta cinta. Vamos a corroborar. Ahí está, ¿sí? Vamos a pegar esta cinta del lado derecho y esta cinta del lado izquierdo. Bueno, aquí ya, si pueden observar, ya agregué un poquito más de tapes. Todo esto nomás es para que no se vaya a regresar a su forma en rollo, ¿verdad? Para que no vayamos a batallar con el diseño, que se mueva. Dado a que pues con la bandeja al momento de llevarla hacia atrás se puede mover, dado a que pues sí es un poquito grande el pliego que está alrededor de la plancha. Entonces ya tenemos esto aquí. Vamos a acomodarlo y ahora sí vamos a hacer el plasmado. Vamos a hacer el estampado y vamos a darles un tiempo de 55 segundos. Checamos y volvemos a darle tiempo si es que la tinta no se incorporó muy bien a la tela en cuestión a la tonalidad. Si le damos un tiempo más reducido, puede que salga un poquito más como tipo fantasmita, o pues en el peor de los casos no se vea nítido el diseño, ¿no? Entonces, si le damos un tiempo un poquito más prolongado, va a hacer que se pueda adherir bien la tinta, se puede gasificar correctamente y plasmar a la tela. Pero si le damos tiempo de sobra, nos pasamos del tiempo, podemos quemar un poco la tela y se vuelva un poco amarillenta. Entonces, ya teniendo esto, vamos a utilizar el trapo para poder levantar el pedazo sin estarlo moviendo. Entonces, vamos a estar observando si se plasmó correctamente. Lo que me interesa es ver si el tono azul de aquí del monitor, de aquí del logo, se vea del azul que estaba en la computadora. Entonces, al parecer creo que sí salió bien. Sí, bueno. Entonces quitamos los tapes y quitamos el papel y ya plasmamos la tinta en la tela correctamente. El azul está tal cual como está en el monitor, y ahí tenemos el primer logo. Si se dan cuenta, bueno, se ve un poco, todavía se ve mucha la tinta. La verdad, yo he notado de que si
podemos reutilizar el diseño y todavía se puede plasmar la tinta que sobra en otra parte de la tela, pero como en cualquier prenda de sublimación, pues los tonos van a bajar un poquito, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo que al principio, que de va a estar un poquito más tenue, pero si le damos más tiempo puede que lleguemos a comparar a esta impresión. Pero tenemos el riesgo de quemar la prenda, entonces para no tener problemas de eso, pues vamos a dejarlo así si es que tenemos otra cuestión de trabajo relacionado al mismo diseño, ¿no? Ahorita les paso la grabación del segundo logo porque vamos a tener que mover esto y sí necesito un poquito más de ayuda. ¿Sale? Nos vemos ahorita. Bueno, aquí ya estamos con el segundo estampado en sublimación del otro lado. De igual manera tenemos la división y vamos a estar cortando las tiras. En el otro utilizamos 6, así que voy a de una vez cortar las 6 para que podamos estar trabajando más rápido. Voy a volver a comentar, si no, esta cinta la pueden conseguir en Mercado Libre o cualquier distribuidora en cuestión de insumos gráficos. No está muy cara, está accesible y les digo, todo depende del tipo de trabajo que quieran hacer. Si es sublimación en pequeña escala o en grande escala como esto. Bueno, estos yo les podría decir que es a media escala. Es escala intermedia, porque a gran escala estaría los uniformes que les comento que se imprimen completo, ¿no? Toda la prenda está en ese tamaño. Vuelvo a hacer lo mismo con el otro. Aquí hay un excedente. Para no estar batallando con el excedente del papel, vamos a quitarlo. ¿Listo? Entonces, así quedaría. Está un poquito más grande la cuestión de la impresión por las letras, pero sigue estando al ras del tamaño de nuestra plancha. ¿Sí? Así que no vamos a tener ningún desperfecto. Yo he visto en algunos videos que al momento de estar imprimiendo en un formato grande, sin tener obviamente la plancha de ese formato, lo hacen por partes, ¿sí? Y es una manera, les podría decir que sencilla en cierto aspecto. Sencillo en que, pues, si no tienen el tamaño, lo pueden hacer de esa manera y lo pueden lograr. Pero el problema es que si lo hacen por partes o pegan pliegos para hacer una impresión más grande, al contrario de hacerlo por partes, si hacer más que nada por partes el diseño, sí se tiende a mostrar una línea más brusca, se puede decir, de tinta, por la cuestión de que se está haciendo más presión, se escapa menos el gas y se puede impregnar más. O en el peor de los casos, cuando lo hacen por partes en sentido de la plancha que es más pequeña, se da un poquito más de tiempo en otro lado y se empieza a ver con líneas. Eso es el problema de trabajar por partes en formatos pequeños, que nos ha pasado a nosotros por la cuestión de tratar de hacer un tamaño un poquito más grande para el tipo de impresión que estábamos haciendo anteriormente, ¿sí? Entonces ese es el problema que les puede ocurrir al momento de estar haciéndolo por partes, en sentido con la plancha y en sentido con los pliegos de tamaño carta o tamaño oficio para hacer una impresión más grande. Entonces ese es como le comentaba, el desperfecto que hemos tenido y nos hemos dado cuenta. Y pues
No digo que no salgan trabajos presentables, pero si se batalla y si no es un poco quisquilloso su cliente, pues sí funciona, ¿no? Sí es un material que pueden ustedes manejar y vender. Pero hay gente que nos ha tocado que sí es un poquito quisquilloso de que salen líneas y por qué es esto, por qué sale así, y pues ya volvemos a imprimir, volvemos a hacerlo y pues es un material que se pierde o que no se pierde, ¿verdad? La usamos nosotros de muestra o de playera de diario, ¿no? Entonces aquí ya está. Y ahora lo que hice, diferencia del otro, vamos a ver la diferencia en cuestión de cómo van a resaltar los colores. Le agregué 10 segundos más. La otra impresión se estampó en 55 segundos, ahora va a ser 65 segundos. 10 segundos más para ver si hay diferencia en cuestión de que se vea más nítido el color, más fuerte, pero vamos a ver si es lo mismo, pues nos quedamos con 55, sirve que sale un poquito más rápido. Listo. Esperamos el minuto 5 para poder ver cómo sale la impresión. Si vieron que es un poquito batalloso al momento de estirar, el papel, imagínense cuando sea para impresiones grandes como playeras, impresiones de gran formato, pero la diferencia es que el mismo proveedor que realiza el estampado es el mismo que lo imprime, entonces al momento de que sale, pues lo dejan extendido para que no pase este desperfecto, así que ya es la cuestión de cada quien, cada taller, y en este caso pues vamos a nosotros batallar un poquito por la cuestión de que dejé un tiempo enrollado la hoja y por eso se quedó así, pero al momento de estampado, al momento de darle calor, ya se estira correctamente. Entonces vamos a ver, aplasto aquí para que no me queme y no mueva. Perfecto. Voy a quitar y ahí está la impresión con los colores. La verdad creo que sí voy a dejar un poquito más el tiempo. Me gustó cómo resaltó los colores y pues se va a quedar con un minuto 5, a no ser que el material me permita. Ya hay algunos materiales que no permiten tanto tiempo en el calor, así que al parecer, el poliéster más que nada, es el que dura un poquito más con la temperatura. El algodón, para este tiempo, el blanco se vuelve amarillento. ¿Sale? Entonces, ya tenemos la segunda impresión para el mantel de la mesa que van a utilizar para una exposición de servicios. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí dejamos ya el video con esta impresión de este centro de capacitación. Recuerden, en la cuestión de DTF y sublimación, pues es dependiendo el tipo de prenda o tipo de trabajo. En cuestión de rapidez, sencillez, pues los dos tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Los dos son fáciles de utilizar. A cuestión de la serigrafía, dado a que ya lo mandamos a una máquina y esa máquina lo va a imprimir. Ya no necesitamos revelar, ni necesitamos estar tiempo utilizando las mallas para serigrafía, pasar color por color y nada de eso. Aquí lo mandamos a imprimir en una máquina especial para sublimación y para DTF, sin olvidar que lo tenemos que mandar en forma espejo para que al momento de adherir, que toque la tinta a la prenda, esté al revés el diseño. Sí, en modo espejo para que al momento de desprender se quede y se lea, o si es que trae letras o la dirección esté correcta. Bueno, entonces, en cuestión de pros y contras para el DTF Pro es de que se puede imprimir en cualquier tipo de prenda, sea algodón o poliéster, y en fondos oscuros o claros. Ya en la cuestión de durabilidad, en poliéster dura más que en algodón. Ahora,
El pro y contra de la sublimación. El pro es de que la durabilidad de la prenda tiene más gama, se podría decir, de tiempo de uso, porque no se va, no se va a borrar el color o apagar, se puede decir, porque se impregna en la prenda. Lo malo es de que tiene que ser a fuerzas poliéster. Algodón no va a poder impregnar algodón. Ya lo hemos intentado nomás para cuestión de pruebas, y ¿qué es lo que sucede? Queda un poco un fantasmita, ¿sí? Y al momento de la lavada se borra. Hay otra cuestión en sublimación para algodón, puede ser un vinil, es un vinil textil para sublimar, o puede ser se le agrega un polímero, una poliamida, se haga plastificado donde está húmedo, que es la tinta, y se puede impregnar bien. Pero es un poco batalloso, no sale como debe salir, y pues lo quitamos totalmente, ¿no? Se hizo un experimento y se echó a perder, la verdad. Entonces, pero para cuestión de costos, la sublimación es más barato que el DTF. ¿Sí? Entonces tienen pros y contras, uno y otro, pero dependiendo del diseño, dependiendo el material o el cliente o el modo de trabajo express, porque les digo que estos trabajos son para proyectos express, de hacerlo rápido, o en el caso de nosotros, les vuelvo a comentar, de que no se dispone de mucho tiempo en el taller, ¿sí? Entonces lo hacemos un poquito más express, lo que podamos nosotros realizar, lo que podamos investigar para darle al cliente la satisfacción necesaria, o en este caso que esté al 100, para que tenga su producto en las mejores condiciones y de la mejor calidad en cuestión de impresión. Pues una manera express, fácil de personalizar, y pues la verdad, si están emprendiendo en esto, sí les deja dinero, ¿sí? Sí les deja tanto experiencia como gratificación, y pues tienen a un cliente satisfecho y que les pueda recomendar, ¿no? Entonces vamos a dejar el video hasta aquí, y si les gustó, denle likes, más que nada nos ayudarían mucho. Y espero que les haya gustado, y si tienen algún comentario nos los pueden dejar, y si nosotros tenemos la noción y el conocimiento de lo que deseen, pues les vamos a brindar esa información sin ningún problema, ¿no? Bueno, entonces nos vemos a la próxima.